palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Adelantá al pastor Isaías, hoy vamos a recordar este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Vamos a leer, luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Primera de Timoteo, dijimos entonces capítulo 3, versículo 8 hasta el 13. Leamos juntos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por toda esta preciosa reunión que estamos teniendo. Es hermoso poder escuchar las alabanzas, alabar y exaltar tu nombre, orar, tener todo lo que hemos podido disfrutar. Señor, ahora hemos llegado al momento de la exposición bíblica. Te ruego que abra nuestro entendimiento para comprender correctamente las Escrituras, poder creerlas, ponerlas en práctica y que así, de esta manera, podamos ser edificados espiritualmente. Guía todo este tiempo. Ayúdame en la exposición, que pueda ser claro, sencillo, que pueda predicar en el poder de tu Espíritu Santo y tu nombre sea honrado en medio nuestro. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Requisitos y recompensas para un servicio fiel. He escuchado por ahí de algunos especialistas en la materia que una de las cuestiones más importantes para que un restaurante sea valorado y reciba una buena catalogación es sin lugar a dudas que la comida que puedan ofrecer sea rica y que sea abundante. Y en lo posible también ponen en medida que sea un precio razonable. Eso es muy importante y es muy claro. Todos nosotros lo podemos notar. Pero otro motivo central que se resalta, por lo cual hay gente que a veces incluso no vuelve a ir a comer a un lugar, también tiene que ver con la atención que recibe en ese lugar. Si, por ejemplo, los mozos no son diligentes o si no te tratan con cortesía, es muy probable que como cliente no vayas más a ese lugar, ¿no? Aquí tenemos un hermano que trabaja en un restaurante y sabe de esto, ¿no? Él atiende muy bien a la gente, me han dicho, así que pueden ir a visitarlo, después le paso el contacto. Lo mismo podría decirse de otra clase de comercio también, ¿no? Cuando la atención es pésima, por lo general las personas buscan otro lugar donde los atiendan mejor y dicen, no vuelvo más acá. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje de hoy? Bueno, en nuestro texto se mencionan a un grupo de creyentes que en cierto modo se disponen también a servir o a atender a otros. Estamos hablando de aquellos que colaboran desde el rol de diácono. Se requiere de estas personas, estos creyentes, que sean seleccionados de acuerdo a ciertos requisitos, como vamos a ver hoy. ¿Por qué? Bueno, porque es claro que la voluntad de Dios es que sean un ejemplo de servicio amoroso y sacrificial para los demás. Y acá viene justamente en relación con lo que decía recién al comenzar. Si en el ámbito secular no está bueno, e incluso es muy mal visto, que los que sirven en un negocio o en un comercio sean personas sin preparación o que sirvan de mala gana o con falta de compromiso, la pregunta es ¿cuánto más cuando estamos hablando de aquellos que sirven, que lo hacen en la iglesia de Cristo? ¿Cuánto más importante es en este caso? En el contexto de este pasaje podemos notar que luego, si usted lee aquí los pasajes de 1 Timoteo, va a encontrar que antes de nuestro texto que leímos hoy, se dan una lista de condiciones y requisitos para los que anhelan el pastorado. Bueno, luego de decir eso, ahora el apóstol prosigue en esta sección dando detalle de cuáles serían las cosas que Timoteo y la iglesia que recibe la carta deben tener en mente para escoger a los miembros que deseaban servir en la función de diácono.
Por lo que vamos a ver en el texto, y si usted después puede leer y lo va a notar en el texto anterior, Pablo no baja la vara en comparación con los apóstoles. No es que los tiene en un rango menor. ¿Por qué? Porque entendía que los hermanos, y en este caso también, como vamos a ver hoy, las hermanas, que aspiraban a este rol, el de diácono, tenían que mostrar una condición de fe, de piedad y de amor que sea comprobable también y evidente para toda la congregación. Sabía que el testimonio de Cristo se podía manchar también si los diáconos se desviaban o si mostraban un comportamiento no acorde con la santidad de Dios. Además de que eso iba a ser un gran perjuicio espiritual para la iglesia local, donde estos diáconos o diaconisas podían servir. Por lo que vamos a ver hoy, se espera entonces que los diáconos y la diaconisa puedan seguir el ejemplo de Pablo y decir como él, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Como él mismo menciona en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pero también vamos a ver asimismo que aquí en este pasaje el apóstol va a dar palabras de ánimo a los que anhelan ministrar en estos puestos, presentando justamente recompensas preciosas que ellos pueden esperar si son fieles en su servicio. Como hace un rato también anticipaba el pastor Isaías, siendo que en unos días la membresía de la iglesia local va a tener que seleccionar a próximos candidatos al diaconado, creo que vamos a hacer muy bien en prestar atención a lo que la palabra de Dios tiene para hablarnos respecto a este tema. Pero también pienso que será una buena enseñanza para todos al considerar cuál es la voluntad de Dios para todos aquellos que, ya sea por medio de este rol o desde cualquier otro ámbito, quieren servir al Señor con fidelidad. Por eso todo esto que te menciono es que te animo entonces a seguirme con atención en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: Dios ha dado requisitos y recompensas para un diaconado fiel. Ese es el tema. Dios ha dado requisitos y recompensas para un diaconado fiel. ¿Cómo se agrupan? Bueno, el pasaje presenta primero los requisitos para los diáconos y las diaconisas y luego las recompensas para ambos. Vamos a ver entonces, lo primero que les dije es que hay requisitos específicos para los diáconos. Eso lo vamos a ver en el versículo 8 hasta el versículo 10 y también en el versículo 12. El pasaje comienza entonces en relación con el texto anterior, pero ahora con otro enfoque. Fíjese cómo comienza el versículo 8. Dice, los diáconos asimismo. ¿Cuál sería la conexión? Bueno, el tema anterior era acerca de las condiciones y los requisitos para los que anhelan obispado, de capítulo 3, versículo 2 al versículo 7. En ese pasaje se hablaba acerca de lo que se requiere de un anciano, que apunta a la meta de que sea irreprensible en diferentes áreas de su vida, tanto su carácter moral como el liderazgo adecuado de su hogar, madurez en la fe y un buen testimonio público. En todo eso tenía que ser este hombre irreprensible. Ahora, luego de mencionar eso, el apóstol se pone ahora a punta a considerar los requisitos necesarios para otros servidores en la iglesia local. ¿Quiénes son estos otros servidores? Bueno, los que estamos hablando, los diáconos y las diaconisas. O sea que lo que entonces como que de arranque estaría diciendo él sería, así como lo que les expliqué, qué es lo que el Señor requiere de los ancianos, ahí está la palabra que dice ahí, asimismo, ahora les voy a explicar las condiciones y requisitos que Dios también dispone para los que anhelan servir en el diaconado. Es evidente que el deseo del apóstol es que la audiencia original prestara justamente atención a sus indicaciones y si las siguieran, tanto Timoteo como la iglesia que él estaba supervisando. También es importante, creo, considerar al iniciar esta sección, observar la palabra que en el original se usa para diácono, la que tenemos aquí al comienzo. Es justamente en griego, no es muy diferente, la palabra diáconos, así es en el original. Esa palabra en ese tiempo era una forma de mencionar a los que servían, ya sean porque ocupaban una posición de servicio, una ocupación de servicio en una casa o también podía ser en un negocio. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 9, se la usa para mencionar a los sirvientes que atendían a la mesa en las famosas bodas de Caná. ¿Se acuerdan donde Jesús transformó el agua en vino? Ahí se menciona, por ejemplo, vea conmigo, en Juan 2.9 dice, cuando el maestresale probó
el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Aquí es la palabra diáconos. ¿Está bien? Gente que estaba sirviendo en la boda, que servía las mesas. Asimismo, también esta palabra se le usaba en aquel entonces para aquellos que de buena voluntad estaban dispuestos a brindar a otros un servicio en lo que precisaran. También se lo llamaba de esta manera. Por otro lado también, pensando ya en la iglesia local, podemos decir que en un sentido la idea de servir como diáconos compete a todos los creyentes, ya que todos somos llamados a servir a los demás, incluso antes que a nosotros mismos. En un sentido en general, la palabra diácono involucra a todos los creyentes porque todos tienen un ministerio para cumplir con los demás, un servicio. Fíjense, por ejemplo, que el mismo término diácono se usa en Marcos 10:43 de manera general para una actitud esperable de todos los discípulos. Cuando Jesús le habla a los discípulos, le dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta es una actitud esperable de todos los cristianos. Aquí la palabra servidor es también la palabra diáconos. Incluso esta palabra es usada en ocasiones para hablar acerca de los que lideran. Uno dice, pero si es pastor, no es diácono. Sí, también se la puede utilizar para hablar acerca de los pastores o de los que lideran. Pablo la usa, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, para hablar acerca del mismo y de otro siervo fiel como era Apolos. Ahí él utiliza la idea, dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores. Y ahí también usa la palabra diáconos. Ahora, lo más interesante de todo es que esta palabra se llega a usar, además, ya en su forma verbal, para hablar acerca de Cristo, el modelo perfecto diácono. Él mismo se utiliza para él esta palabra. En Marcos 10:45, luego de mencionar que, como veíamos en el versículo 43, que el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos, en el versículo 45 de ese capítulo 10 de Marcos dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ahí está la palabra verbal, es diaconeo, sino para servir, y nuevamente, diaconeo, y para dar su vida en rescate por muchos. Por esto entonces, en conclusión, cada creyente debe entender y considerar que ha sido llamado, como puse ahí, a diaconar, o sea, a servir, a administrar a los demás con el propósito de que todo el cuerpo crezca. Algo así como Pablo menciona también en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, en un texto crucial para entender cómo una iglesia local puede crecer. Ahí entonces Pablo dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los creyentes, para la obra del ministerio. Aquí se utiliza la palabra diaconía, es la palabra usada aquí para ministerio, o sea, la obra de un diácono sería aquí diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿qué estoy diciendo con todo esto? No existe el concepto de un cristiano que no sirva a los demás. No existe la idea. Todo cristiano es llamado a servir a los otros. ¿Se entiende esto? Usted es un cristiano genuino, usted es llamado a servir a los demás. Si sos un cristiano genuino, tenés una función específica que cumplir dentro del marco de la iglesia local que Dios ha determinado para vos. Y entonces, si te ha dado una función, tu responsabilidad es cumplirla. Los demás te necesitan y obviamente vos necesitas a los demás. Pablo algo de esto lo explica en 1 Corintios 12, cuando él usa la analogía del cuerpo para entender la necesidad que los miembros tienen los unos de los otros. Dice en el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Entonces no podemos decir que no necesitamos porque no es verdad y porque hemos sido puestos con una función dentro de la iglesia local para ministrar a los demás y que los otros nos ministren a nuestras vidas. Entonces los demás necesitan de mí y yo necesito de los demás. Ahora, creo que eso es bastante claro, pero tal vez uno puede surgirle la duda, ¿no? Pero entonces, si somos todos llamados a servir, pensar en un rol específico como el de diácono o diaconisa, ¿no sería un error? Si entonces todos somos en cierta manera diáconos. Bueno, la respuesta es no.
Que todos los creyentes sean llamados a servir no descarta la idea de que una congregación escoja y confirme a hermanos en particular para esta función. Si ustedes revisan la Biblia, ya desde el primer siglo, la iglesia seleccionó a algunos hombres para solucionar un problema que suscitó allí en la iglesia en Jerusalén, en el que los apóstoles no deseaban intervenir de manera directa encargándose ellos mismos de esta tarea, porque si no ellos alegaban y con razón, que iban a descuidar otras tareas muy importantes también que ellos tenían que realizar. Eso lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. Fíjense ahí, cuando la iglesia comenzaba a surgir en aquel primer siglo, la iglesia en Jerusalén dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo un problema, dice. ¿Cuál fue el problema? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Nuestra función es otra, no podemos desatenderla. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles a la congregación? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo que había que hacer, ¿no? La pregunta sería, ¿podía cumplir esta tarea cualquier otro miembro de la congregación en Jerusalén que no sean estos 7 que se iban a elegir? Digamos que sí, pero se necesitaba, como la tarea evidentemente estaba generando un conflicto, que la tarea sea hecha de buena forma y por esto se requerían en particular hombres fieles y llenos del Espíritu Santo, como aquí dice el texto. Cristianos que, llenos del Espíritu Santo entonces, se comprometieran a realizar la tarea y que de acuerdo a los dones que había recibido, pudieran esforzarse para que esta situación que se estaba generando, que traía algunas tensiones dentro de la iglesia local, se pudiera resolver de manera eficiente. Es decir, bueno, que ellos se encarguen de estos 7 y que el problema se solucione. Esa era la idea. Por otra parte también, hermanos, otra realidad que nos hace ver que sí es un grupo aparte aquí que está hablando nuestro texto, es claro en nuestro pasaje que el hecho de que luego de hablar de los ancianos, como decíamos en el anterior pasaje, ahora Pablo diga aquí al comienzo, en el versículo que estábamos viendo, el versículo 8, cuando dice los diáconos a sí mismos, entonces apunte a otra categoría específica de hermanos que tanto Timoteo como la iglesia debían también confirmar. O sea, los versículos anteriores mencionaba un texto, Pablo, diciéndole cuáles eran los requisitos que Pablo y la iglesia tenían que ver para escoger a sus líderes. Una vez que dijo eso, aquí nuestro versículo 8 dice, los diáconos a sí mismos. Está diciendo, así como hicieron, de que yo le presenté los requisitos para que ustedes eligieran, de acuerdo a esos requisitos, a los hombres que van a ser apartados para el ministerio pastoral, lo mismo tiene que hacer ahora con los diáconos. Estos creyentes, entonces, justamente son los que el texto llama diáconos. Ahora, tal vez al mencionar que en cada iglesia local hay miembros que pueden ser designados para el rol de diaconado, algunos se estén preguntando, una pregunta siempre que surge, pero ¿cuáles son las funciones o responsabilidades que les corresponden a los diáconos? A partir del texto que leímos recién, Hechos 6, muchos infieren que su labor se relaciona solo con asuntos materiales o cotidianos en la iglesia local. Uno dice, es para esto que están. Bueno, aunque podamos aceptar que eso sea así, incluso pienso que resulta un poco superficial decir solo eso. Porque uno dice, bueno, están para los asuntos materiales. La pregunta sería, ¿cuáles son esos asuntos materiales? ¿Deben cumplir solo algunos en particular? Y otra pregunta que podría surgir es, ¿cuáles serían los que les corresponde a los diáconos y cuáles a las diaconisas? Bueno, ante todas esas dudas que a veces surgen, considero que la mejor manera de responder a estas dudas es entendiendo que el Nuevo Testamento, a diferencia de lo que hace en el caso de los pastores, no nos da detalles minuciosos o específicos de cuál sería cada una de las tareas que deben cumplir los diáconos y las diaconisas. Incluso yo conozco personas que han hecho teorías a partir de Hechos 6. Bueno,
Hacer una teoría y doctrina completa respecto a las funciones de los diáconos utilizando el pasaje de Hechos 6, que como sabemos es una narración que simplemente presenta una decisión de elegir a hombres a partir de una necesidad puntual que la había en la iglesia local, para mí creo que sería erróneo, sería incorrecto hacer eso. Por lo tanto, lo que concluyo es que la función de los diáconos y las diaconisas dentro de cada iglesia local va a estar supeditada a las necesidades que surjan en cada iglesia local en particular y a la decisión que cada gobierno eclesial asuma que estos hermanos y hermanas tengan que cumplir. Ese sería entonces el punto que tendríamos que entender. Obviamente, el marco de estas funciones deberá ser acorde y estará limitada, sí, ahí sí es importante, con los conceptos generales que la palabra de Dios sí nos da. Si bien no es específica sobre cuáles son las funciones, sí podemos saber qué funciones no deberían cumplir los diáconos o las diaconisas de acuerdo a los conceptos generales que tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso, por ejemplo, es probable que una iglesia determine que los diáconos pueden encargarse de la tesorería o que, por ejemplo, en otras iglesias locales organicen el trabajo de limpieza o de algunos discipulados. Las iglesias locales podrían darle tal vez estas actividades. Quizás algunas iglesias locales pidan a algunas de las diaconisas que se encarguen de preparar las donaciones de ropa para los pobres. Podría ser algún encargo. Pero, y acá está justamente lo que decía, en cambio sería extraño, muy extraño, incluso hasta inapropiado, que se determine que un diácono sea al que se le delegue la predicación regular en los cultos. No debería hacerlo un diácono que se debe predicar cada domingo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, esa responsabilidad es competencia de los pastores maestros. Son ellos los que deben determinar esa actividad. A ver, otro caso, algo inadecuado, por ejemplo, podría ser también que una diaconisa sea encargada de presidir las asambleas del gobierno de la iglesia o que tome decisiones respecto a la enseñanza que se va a dar en los cultos. ¿Por qué? Bueno, porque esas actividades están limitadas solo a los hombres, como Pablo, por ejemplo, aclara en la misma epístola, en capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, claramente hay actividades que las diaconisas pueden hacer, pero no actividades en las cuales tengan que ver con el gobierno, con dirigir cosas del gobierno de la iglesia o con la enseñanza, porque no estarían en acuerdo con este otro pasaje. ¿Se entiende eso? Ahora, habiendo explicado todo esto, en cuanto a las responsabilidades y el área de servicio donde pueden tratar, y creo que hemos sido bastante generales con eso, por otro lado es interesante que en cambio, en lo que respecta a la selección, ya no sobre las funciones que pueden cumplir, sino las selecciones de quién son aptos para este rol, ahí sí creo que las Escrituras son específicas de lo que se requiere de ellos. Y que justamente en el caso de no cumplirlo, lo desacredita para tal función. Justamente nuestro texto, en primer lugar, presenta los requisitos que deben cumplir los hombres que aspiran a servir en la iglesia local como diáconos. Podemos leerlo a continuación en nuestro pasaje. Luego hablar los diáconos a sí mismos, ahora dicen, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y luego en el versículo 2 se retoma hablando de los diáconos y dice Pablo también, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Tenemos varios requisitos aquí. Y mirando todo el listado, podemos notar que hay diferentes aspectos que los hombres que anhelan el diaconado tienen que cumplir. Al haberlos estudiado, repasado y leído sobre cada uno, considero que de forma general podemos agruparlo en 5 áreas que ahora vamos a ver. Carácter moral, vida espiritual, servicio, pureza personal y liderazgo en su hogar. Ahora, hablando sobre estas 5 áreas, ¿cuál es la condición indispensable en todas estas áreas? Bueno, el texto mismo la menciona en el versículo 10 al final, menciona cuál es la condición sobre estas 5 áreas que los diáconos tienen que cumplir. ¿Cuál es esa condición?
al final dice irreprensibles. El término en el original se refiere a la idea que no debe ser agarrado en ninguna situación que lo descalifique de esta función. Y es interesante porque la misma condición se menciona con los ancianos, con los pastores. Ahora, como entendemos también con los pastores, cuando habla de irreprensible, no se está buscando la perfección. Es imposible. Nadie, ningún pastor, ni ningún diácono, ninguna diaconisa es perfecto, solamente el Señor es perfecto. No se espera eso. Pero sí, lo que se espera es que no haya ningún pecado por el cual el Evangelio pueda ser escandalizado o que resulten que pierdan su credibilidad para dicha función. Los candidatos y los que quieren servir en esta área deben guardarse de todo aquello que pueda censurarlos en la meta de ser un ejemplo de servicio fiel a los demás. Ahora, pienso que sería conveniente, entonces, como decía recién, hacer una descripción de cada uno de los requisitos que el pasaje menciona para que entonces se pueda hacer una evaluación correcta de los hermanos que pueden ocupar el diaconado. Primero dijimos en esas áreas, lo primero que dije es el carácter moral. Así como los ancianos, hay requisitos morales respecto a su carácter que un aspirante a diácono o que ya esté en función debe cumplir. ¿Cuáles son? Bueno, primero dice el texto que debe ser honesto. Esta palabra en el original, la palabra semnos, es la idea de actuar con seriedad o dignamente, tanto en la mente como en el carácter. Si bien aquí Reina Valera lo traduce como honesto, creo que la mejor palabra que se utiliza es utiliza Biblia de las Américas, que dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Esa es la palabra creo que mejor se traduce, semnos, actuar con dignidad. Como expresa un comentarista bíblico, un diácono, dice un comentarista bíblico, no debe ser una persona tonta y ligera, uno que da poco peso a los asuntos serios. Dice este comentarista, aunque no es una persona fría y sin gozo, un diácono comprende la seriedad de la vida. Otro comentarista llamado William Hendricks, muy antiguo y muy conocido, acota lo siguiente también. Dice, esta característica, hablando de semnos, se refiere no solamente al necesario decoro o a lo correcto de sus modales y conducta, sino también a que en su pensar y actitudes interiores deben ser hombres de honorabilidad y respetabilidad obradas por el Espíritu Santo. Esa es una de las virtudes o uno de los requisitos. Otro que se requiere, según el pasaje, es que los diáconos sean sin doblez. El término usado aquí en este pasaje, solo utilizado aquí en todo el Nuevo Testamento, y es la idea de alguien que no es hipócrita, ni como diríamos nosotros, tiene un doble discurso. Aquí nuestro texto dice sin doblez, pero también Biblia de las Américas lo menciona y dice que sea de una sola palabra. Es alguien que se caracteriza por ser íntegro y sincero. No es alguien que le dice a alguien una cosa y que a otro le cuenta una versión cambiada. De ninguna manera maneja diferentes versiones en su mensaje buscando acomodarse a lo que más le conviene. Como explica un comentarista bíblico, un hombre que cuenta historias diferentes a diferentes personas pronto perderá la confianza de ellas y manifestará motivaciones engañosas y de manipulación. Otro requisito importante también es que el diácono no sea dado a mucho vino. La idea del término es que no se preocupa o no tiene en su mente el enfoque o un enfoque en un deseo continuo de ingerir vino u otras bebidas alcohólicas. Es una persona que no tiene al vino como algo importante en su vida. Y esto es interesante porque si tenemos en cuenta que el vino consumido en aquel tiempo era uno muy rebajado al compararlo con la gradación alcohólica de nuestro tiempo, la cantidad entonces que debería consumir un diácono tenía y hoy también tiene que ser incluso mínima, mucho menos que en aquel tiempo porque hoy el vino tiene una gradación alcohólica mucho mayor. No solo para cuidarse a sí mismo, lo cual es importante, muy importante, sino incluso para que su ejemplo no termine siendo de tropiezo para los más débiles. Si, en definitiva,
mucho como estamos viendo, se trata no solo de actuar fielmente en su servicio, sino en el carácter que muestra, en el ejemplo que da para que otros lo tengan como un referente en la fe. Finalmente, otro requisito más relacionado con el carácter moral del diácono era que no sea codicioso de ganancias deshonestas. En la época de la iglesia del primer siglo era común que los diáconos se encargaran de los temas financieros. Ahora, imagínense qué riesgoso que sería poner en ese rol a alguien que tuviera problema con esa área. Si le cuesta, ¿no? Es codicioso, si le gusta, ¿no? El tema de manejar mal la plata, justamente le vas a dar a que maneje la plata, sería un peligro, sería como darle un revólver a un niño, ¿no? Si no le vas a dar que haga algo que justamente no tiene como la seguridad, no puedes tener confianza. Y así es todo, como concepto general, manejen o no la tesorería de una iglesia, los hombres llamados a esta función deben ser hombres cuidadosos de alejarse de la avaricia y de la codicia pecaminosa. No deben tener ese tipo de situaciones en su vida. Su testimonio debe ser el de vivir con dominio propio y contentamiento en cuanto al dinero, como Pablo menciona también en esta carta, en capítulo 6, versículos 6 al 10. Así que esto en cuanto a su carácter. También es importante, como decía, otra área donde tiene que tener importancia de requisitos es en su vida espiritual. En esta cuestión el texto plantea que el requisito es que los diáconos guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así dice aquí el texto. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando Pablo utiliza esta clase de terminología, la de misterio o misterio de la fe, se está refiriendo a las verdades que en la época del Antiguo Testamento no eran muy claras, pero ya con la venida de Cristo y con la revelación que ha recibido la Iglesia por medio de los autores del Nuevo Testamento, ya queda manifiesto con claridad estos misterios que antes no se entendía. Así, por ejemplo, Pablo lo utiliza en Efesios capítulo 3, versículo 4 al 6. Ahora, entendemos que estas verdades son muy importantes para la Iglesia y para la vida cristiana. Pensando en esto, la pregunta es, ¿qué es lo que se les pide a los diáconos en particular en cuanto a todo esto? Bueno, no solo que las crean a estas verdades importantes, este misterio de la fe, sino también que los guarden, o sea, que su vida sea un reflejo de que andan de acuerdo con estas enseñanzas. Un diácono debe atesorar estas verdades con limpia conciencia, o sea, que su conciencia no le acuse por no vivirlas en su propia vida. Por eso, estos creyentes deben ser fuertes tanto en el conocimiento bíblico y teológico como también en la obediencia a esta doctrina. Si bien los diáconos no tienen el requisito como los ancianos de ser aptos para enseñar, no quiere decir por eso que no tienen que ser hombres de fe, de entendimiento bíblico y que lo practiquen en su propia vida. En ese sentido, claro, por ejemplo, en 2 Corintios 1:12, Pablo hablaba de él, pero esto puede ser algo que todo creyente y que todo siervo tiene que buscar. Dice él, pero que nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Él estaba seguro que no había nada que ocultar de su parte y que él se había comportado de acuerdo a las enseñanzas que había entendido y que atesoraba en su corazón. Esto debe ser algo que cada candidato a diácono debe verse en su vida. También otra área, evidentemente nos damos cuenta pronto que es el área de servicio. Lo siguiente que se remarca es otro requisito indispensable. Dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Notamos primero que el término en el original para ser puestos a prueba es la palabra en griego dokimazo. Es la idea de aprobar a alguien luego de que lo probaste. O sea, probar a alguien y que luego de probarlo te dé un aprobado, un correcto. Es interesante que el verbo original aquí está en presente, lo que indica que no solamente es una prueba temporal, sino que continuamente debe mantenerse esa evaluación por parte de la iglesia local. No es que simplemente lo prueba en cuanto a su servicio al comienzo y si está bien, va todo bien, sino que después, una vez que está dentro de
ya al ministerio y que la iglesia lo ha seleccionado y ya lo ha apartado para ese servicio, sigue en evaluación, en constante evaluación. Hay que notar también que al usar el también, como dice aquel pasaje, se está marcando una relación en cuanto a lo enseñado anteriormente respecto de los ancianos. A la hora de juzgar a los diáconos no se rebaja el estándar en comparación con los requisitos pastorales. No es que los pastores están por encima de los diáconos. Cada uno cumple una función y cada uno es importante en el rol que le toca ocupar. Evidentemente el estándar de la evaluación que se hace no debe bajarse, no es que dice, bueno, a los pastores sí lo vamos a mirar así, bueno, a los diáconos le bancamos un poco. No es así. Es con todos de la misma manera. Dicho de otra manera, así como la confirmación de las sanciones a partir de una evaluación seria, es lo mismo a la hora de tratar con los hermanos que anhelan ocupar el diaconado. Finalmente, pensando en el requisito en sí, lo que se evalúa en este caso tiene que ver con la prueba general que debe hacer la iglesia de los servicios que este hermano cumple. Es obvio, y esto es claro, que quien quiere servir como diácono debe tener aptitudes para hacerlo desde antes de ser confirmado para el rol. Para que se entienda, pensemos en un pastor. Un pastor no empieza a ser pastor el día que la iglesia lo confirma como pastor. Él mucho tiempo antes ya es pastor en la iglesia, de una u otra manera. La iglesia lo que hace es confirmar el ministerio que ya ese hombre lleva adelante. Y lo mismo pasa con los diáconos y la diaconisa. O sea, un siervo fiel y capaz ya es fiel y capaz antes de que se lo nombre en un puesto oficial. Y obviamente permanece así mientras dura su tarea. ¿Se entiende eso? Otra área también importante es la pureza personal. El siguiente requisito fue mencionado también entre los que abarcan a los pastores, por lo que se entiende que es igual de importante. Dicen que sean maridos de una sola mujer. Este concepto no tiene que ver con el estado civil en sí del hermano, sino con su pureza personal. Son hombres fieles que en sus mentes y en sus corazones solo tienen espacio para una mujer, que es obviamente con aquella con la cual está casado. O sea, los diáconos deben ser un ejemplo para los otros hermanos en cuanto a la pureza personal. Hay algunos que dicen, no, pero marido es una mujer, tiene que ser entonces marido, y lo toma literalmente y no entiende que sería un error. O sea, digamos, por ejemplo, un hermano que estaba casado y enviudó y se casó con otra hermana, si uno lo toma literal y dice, bueno, no puede entonces ser diácono porque ya no es marido de una sola mujer, fue de dos mujeres. No, evidentemente no quiere hablar de la literalidad, sino de la pureza personal. A eso es lo que Pablo está apuntando aquí. Finalmente, otra área importante es liderazgo en su hogar. El último requisito mencionado también es uno similar al que se pide a los pastores. Dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cada diácono debe ser evaluado respecto al liderazgo en su hogar, tanto con su familia como en todos los asuntos que tengan que ver con su hogar. No solo debe guiar de forma adecuada a su esposa y a sus hijos, sino que también debe ser un ejemplo en cuanto a la administración del dinero, de sus pertenencias y de todas las cuestiones relevantes o relacionadas a su hogar. Tiene que ser en todo así en su hogar. Porque, a ver, es fácil, quien no sirve bien en su propia casa, ¿cómo va a poder servir a la iglesia local? Es lo mismo que Pablo le dijo en cuanto a los pastores. Un pastor que no lidera bien y no lleva bien delante su hogar, ¿cómo entonces va a llevar adelante en una iglesia? Así lo dice Pablo, ¿no? En 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se entiende? Ahora, al reflexionar en todo esto, Pienso Pablo hablándole a la iglesia. Evidentemente se entiende que la primera carta de Timoteo, Pablo la escribe para corregir varios problemas que había en la iglesia que Timoteo estaba supervisando, porque justamente había varias situaciones ahí que se estaban dando y entonces Timoteo tiene que ordenarlas y entonces Pablo le da instrucción de cómo ordenar. Pienso que justamente todo esto, pensando en nuestro tiempo, ¿no? Y como podía pasar en aquel tiempo, es un gran déficit de muchas iglesias evangélicas. Incluso me ha pasado a mí
tantos años de estar incluso en otra iglesia, en otro tiempo, iglesia de la que era parte, el haber justamente notado cómo a veces para poner en una posición de diácono se confirmó a personas que no eran hombres aptos para esa posición. He visto a hombres que tal vez con sinceridad anhelaban ser diáconos, la iglesia lo eligió y no estaban aptos. Se le daba ese rol a veces porque, por ejemplo, tenían habilidades para hacer cosas, pero muy pocos fueron probados en cuanto a muchos de los requisitos mencionados en esta sección. Se venía simplemente con esta idea, bueno, los diáconos tienen que ocuparse del área material. Entonces, bueno, albañil. Sí, porque si es albañil, entonces va a hacer todo lo material. No. Y por ahí no está muy preparada la palabra, no importa, pero es bueno revocando. No. Y a veces se elegía por eso. Y no estaba bien. Con el tiempo esto causó no solo que terminaron siendo de mal testimonio para el Evangelio, sino que incluso por lo general no se les podía delegar muchas responsabilidades, porque a causa de la poca preparación y la falta de madurez espiritual que poseían, no eran personas de confianza que pudieran ser útiles para el ministerio. Tristemente lo digo, porque yo veía que los hermanos que querían y anhelaban hacer y tenían muchos problemas en cuanto a sus aptitudes espirituales. Y muchas veces se les llamaba la atención por eso. Me ha pasado, ¿no? Tristemente, muchas congregaciones evangélicas, incluso en este tiempo, los diáconos terminan siendo más una carga para la iglesia local que una bendición. Y en parte creo que la responsabilidad ha sido de las iglesias que no han puesto atención a la seriedad de este asunto. Pero también creo, asimismo, que hay que considerar una cuestión para mí también muy importante, hermanos. Y quiero aclarar esto porque me parece importante justamente que en este tiempo la iglesia local, la membresía, tiene que escoger a candidatos, ¿no? A diáconos y diaconisas. ¿Qué quiero decirles? Lo siguiente, los requisitos, hermanos, que deben evaluarse al escoger diáconos, ¿cuáles son los requisitos que deben utilizarse? Lo que las Escrituras nos dan. Para eso el Señor nos reveló y nos dio detalles. A ver, debemos ser cuidadosos en no querer agregar criterios adicionales, nacidos de nuestros propios deseos y expectativas, que en definitiva terminan siendo una carga adicional para los candidatos, que Dios nunca quiso poner sobre sus hombros. Puede generarse esa tentación de decir, no, pero no, tal no porque es joven, no, tal no porque es anciano, no, tal no porque es flaquito, no, tal no porque es gordo, no, tal no porque no sabe hablar muy bien, no, porque cuestiones que nacen de nuestras propias ideas. Bueno, eso no está bien. Porque le estamos poniendo a estos hombres una carga que Dios nunca quiso poner sobre sus hombros, porque Él nos dice cuáles son los requisitos. A ver, quiero que entienda usted este concepto. Si el mismo Señor condenó cuando el líder religioso impusieron sobre la gente sus propios mandatos, poniéndolo incluso a la par de la voluntad de Dios, como lo vemos por ejemplo en Mateo 15, del 7 al 9, si al Señor le desagradó y utiliza la Escritura para decir que esos hombres eran unos hipócritas, poniendo a la altura sus mandamientos como palabra de Dios y no era, entonces, ¿no sentirá desagrado el Señor también de nuestras vidas si hacemos lo mismo con nuestros hermanos a los cuales Él llama y capacita para el servicio diaconado? ¿Él se va a agradar si yo le cargo a esos hermanos una carga que Él no puso? Buscando decir, bueno, primero tiene que hacer esto y cumplir con esto que yo deseo, que no es bíblico, pero no importa, a mí me parece, y si no, entonces no lo voy a elegir. Eso está mal también. Eso desagrada al Señor, porque no es bíblico. Yo lo estoy imponiendo, poniendo a la misma altura que los requisitos que Dios sí me dio en su palabra. Entonces, hermano, el concepto es muy claro. Seamos cuidadosos tanto de no rebajar el estándar que Dios ha determinado en su palabra, como el de querer evitar agregar otros que no se amolden a su voluntad. Eso es entonces el primer grupo. Lo siguiente que tenemos en el versículo 11 es que hay requisitos específicos para las diaconisas.
El pasaje prosigue apuntando ahora a dar requisitos dirigidos a las hermanas. Dice aquí el texto: las hermanas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es importante al arrancar esta sección mencionar que respecto a este pasaje en particular, versículo 11, hay un gran debate entre los eruditos si aquí la referencia de Pablo está dirigida a las esposas de los diáconos o si se está hablando de un grupo de mujeres aparte. Hay una gran discusión. No hay un acuerdo general entre todos los eruditos, incluso entre diferentes denominaciones de iglesias. Bueno, mi convicción al estudiar el pasaje es que la enseñanza va dirigida a un grupo separado, brindando requisitos respecto a lo que llamamos diaconisa. ¿Cómo es que estoy seguro de eso? Bueno, por las siguientes razones, te las voy a mencionar. Primero, el hecho de que el texto mencione nuevamente el término a sí mismo nos da la pauta de que apunta a un tercer grupo dentro de la iglesia local. Primero habló de los ancianos, luego dijo los diáconos a sí mismo, y ahora dice las mujeres a sí mismo. Entonces, evidentemente, hay una conexión de un tercer grupo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque al mencionar a estas mujeres, en ningún momento Pablo antepone un pronombre posesivo o un artículo que indicara que se trata de las esposas de los diáconos. Cuando digo pronombre posesivo, o sea, no dice las mujeres de los diáconos o sus esposas. No, dice las mujeres nomás. Así que eso es otra razón. Tercera razón es porque sería extraño que el apóstol diera instrucciones para las esposas de los diáconos, en el caso de aquí estuviera hablando de ellas, y no para las esposas de los ancianos. Cuando habló de los ancianos no habló de ninguna mujer. ¿Por qué entonces Pablo pondría un estándar más alto para las esposas de los diáconos y no para las esposas de los ancianos? Una cuarta razón es porque justamente algunos de los requisitos que se mencionan en este versículo son iguales a los que acaba de mencionar para en relación a los diáconos. ¿Por qué volvería a utilizar un mismo requisito? Evidentemente porque está hablando de un grupo aparte. Hay personas que rechazan esta idea y aducen de que si Pablo estuviera hablando de un grupo aparte, hubiera entonces usado la idea de diaconisa y no de las mujeres. Bueno, es sencillo eso, refutar esa idea, ya que el término griego para diaconisa se empezó a usar recién años después de que se escribieran los libros del Nuevo Testamento. En la época neotestamentaria se usaba la misma palabra, diáconos, tanto para mujeres como para hombres, y de acuerdo al contexto se entendía si estaba hablando de mujer o de hombre. O sea, si el apóstol hubiera utilizado aquí el término que se usaba en su época, o sea, si en vez de poner mujeres, como pone aquí, hubiera puesto nuevamente diáconos, sería luego difícil hacer una distinción como la que había enseñado acerca de los hombres. Si hubiera puesto diácono, hubiéramos seguido entendiendo que seguiría hablando acerca de hombres. Por eso entonces utiliza la palabra mujeres. Para entender que a veces el contexto nos ayuda y por eso en otro lugar sí utilizó la palabra diácono. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 1, nos encontramos con que él usó la palabra diácono sin problema y todos entendieron de que hablaba de una mujer porque el contexto demuestra que está hablando de una mujer, ya que se utiliza el nombre de una mujer. En Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, una mujer, la cual es diaconisa. Ahí se utiliza la misma palabra, diácono, diaconisa, la misma. Simplemente que aquí se traduce diaconisa, ¿por qué? Porque está hablando de una mujer. Entonces no hace falta que la aclare más. Por todo esto es que considero de que está hablando acerca de las hermanas que aspiran al diaconado. Aunque quiero dejar en claro, hermanos, que así todo, respeto claramente a pastores sanos que piensan distinto. Hay muchos que no concuerdan con esto y está bien. Los respetamos, simplemente que tengo otra convicción a partir de lo que he mencionado. Ahora, ¿qué es lo que se enseña acerca de las hermanas? Bueno, el texto aquí es, en segundo lugar, hablar respecto de los requisitos de las hermanas que tenían que cumplir para ser aptas para esta función. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a revisarlo un poquito a continuación. El primer requisito que se menciona es que sean honestas. Aquí se usa la misma palabra que para diáconos. ¿Se acuerdan? La palabra semnos. Debían ser mujeres serias que actúan con dignidad y respetuosamente. Debían ser un ejemplo de honorabilidad para la iglesia local. Personas, mujeres dignas. El segundo requisito mencionado es que no deben ser calumniadoras.
Aquí el término usado en el original, muy interesante, es la palabra diabolos. Que no sean unos diablos, sería, ¿no? Se usa en muchas ocasiones aquí para hablar acerca de Satanás. Se refiere, la idea de diabolos es calumniador. Se refiere a que no deben ser mujeres que calumnian a otros. Deben ser muy cuidadosas en cómo usan su lengua y tener un control sobre ella. El diccionario Vine define este requisito de la siguiente manera. La referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Bueno, esto no debe pasar en aquellas que son llamadas a diaconisas, en los requisitos que deben cumplir. Un tercer requisito que se menciona es que al igual que los ancianos y diáconos deben ser sobrias. Esto indicaba tanto un comportamiento como un juicio correcto. Incluso algunos consideran también a un cuidado en cuanto a la embriaguez. El último requisito mencionado es como una conclusión a todo lo dicho y que involucra también varias cuestiones mencionadas en los requisitos a los pastores y a los diáconos. ¿Cuál es? Las hermanas que aspiran al diaconado, dice el texto finalmente, que tienen que ser fieles en todo. En esto, digamos que es un requisito que se pide también a los pastores, también a los diáconos y obviamente a las diaconisas. Tienen que ser fieles en todo. A una mujer que, por ejemplo, sea fiel en su servicio, fiel en su tiempo devocional con Dios, fiel en el amor y la comunión con la iglesia local. Tiene que cumplir con estas áreas. A alguien que no cumpla, que no sea fiel en cuestiones así prácticas de su vida, cuestiones evidentes, no se le debería dar la responsabilidad del diaconado, si no es fiel. O sea, ¿cómo será fiel en cosas importantes y complicadas que puedan surgir en la iglesia si no son fieles en cuestiones básicas de la fe? En este sentido, hermano, no hay diferencia con los hombres. Porque una mujer no ocupe un rol de liderazgo en la iglesia local o de enseñanza pública en los cultos, no quiere decir que los requisitos morales de carácter, de pureza personal, de servicio fiel a los santos y a su propia casa primeramente se tengan que rebajar. No es que como dice, bueno, ya que no son pastores y diáconos no pasa nada, se puede aceptar un poco mejor. No. Se busca fidelidad en el servicio tanto como en las otras funciones, porque en definitiva no es que los pastores, por ser pastores, son más importantes en su servicio que las diaconisas. Todos son importantes porque todos cumplen una función. Estas mujeres tienen que ser un modelo de piedad, de amor, de fe, de misericordia, de integridad y de santidad, tanto para la iglesia donde sirven como para el mundo que las observa. Algo de esto Pablo lo ha mostrado en 1 Timoteo 2, 9, 10. La Biblia de las Américas me gusta como lo dice. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oros o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Tristemente hay que mencionar que así como hablaba de a veces congregaciones donde hay diáconos que no son aptos, son elegidos, no es raro encontrar congregaciones donde mujeres a las que se las escogió para el rol de diaconisas, en vez de ser un ejemplo de piedad y de fe para los demás, tristemente se parece más bien, tendrían que ser un ejemplo de fe, de piedad, de amor, de servicio, de fidelidad al Señor, pero muchas veces termina más parecida a la descripción que el mismo apóstol hace un poco más adelante de algunas mujeres de la congregación, que en algunos casos incluso hasta habían dejado la fe verdadera. Fíjate cómo habla de algunas mujeres que había ahí. Dice, y también hay mujeres que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Tristemente lo que quiero decir, hermano, es que cuando las diaconisas lo que deberían ser siempre es un ejemplo de piedad y de fe y de amor, me ha pasado a veces en otros tiempos, en otra congregación donde iba, de encontrar mujeres más parecidas a esta, entremetidas en los que no tienen que meterse, hablando cosas que no debieran. Justamente una descripción de malas mujeres dentro de la congregación, no de diaconisas que tienen que ser un ejemplo.
Esta situación es horrenda, hermano, porque ¿cómo es posible que haya iglesias que llegaran a tener diaconisa en las que se observe un comportamiento similar a las que se menciona en este texto? Que son justamente mujeres cristianas que estaban dando un mal ejemplo. ¿Cómo se llega a una situación así? Bueno, hay que decirlo que, por un lado, porque aunque a veces se habla acerca de otros roles, en verdad el orgullo, el egoísmo, las malas motivaciones, el afán por querer sobresalir por medio de un puesto, no son solamente pecados exclusivos de los hombres. No, a las mujeres no les pasa de tener que luchar por querer sobresalir. ¿Qué no? Todos luchamos con eso. Ese mal es propio de toda la raza humana sin distinción. Los deseos de querer buscar mayor preponderancia sobre los demás es innato del ser humano, independientemente si es hombre o mujer. Todos luchamos con eso. No hay duda de que muchas mujeres se involucraron en un rol que no tendrían que haber asumido porque no estaban preparadas, y lo que pasó es luego que salió a la luz lo que había en su corazón. Pero también, y más importante que eso, es que hubo una mala elección de estas mujeres debido a una evaluación incorrecta de la iglesia. Confirmaron en ese rol a las mujeres que no tenían que estar ahí, dejando afuera de la elección a otras que sí eran idóneas, ya sea motivados por sus rasgos personales, por su carisma o por gustos personales, sin prestar atención a los requisitos que Dios dispone. Era un clásico, me ha pasado en tantos años de iglesia local. No, si ya te eligieron como pastor, tu esposa tiene que ser diaconisa. Pero no importa, no, tiene que ser diaconisa. Pero el hermano no importa. Si vos sos pastor, tu esposa tiene que ser diaconisa. No necesariamente. Y había otras mujeres que sí estaban preparadas y capacitadas, pero el esposo no es pastor, no importa. Un error. Por eso se requiere que la iglesia sea seria y responsable cuando selecciona a pastores, a hermanos y también a las hermanas que van a servir en esta función dentro del cuerpo, porque una mala elección, en vez de ser una bendición, termina siendo un pesar para las iglesias locales. Finalmente, también, así como hablamos de requisitos para diáconos y diaconisas, el texto no habla de recompensas para todos los que sirvan fielmente en el diaconado. Versículo 13. En tercer lugar, entonces, el texto presenta algunas recompensas hermosas que les esperan a todos los que son fieles en el diaconado. Dice versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La primera de ellas, de esta recompensa, es que obtienen para sí mismos una posición honrosa. O sea, no es que fueron fieles buscando jactarse por ellos, sino que debido a su sacrificio y su esfuerzo por servir fielmente a los demás, reciben cierto grado de honra y respeto, no solo de los demás miembros de la iglesia local, sino que incluso Dios mismo lo exaltará por su servicio dedicado. La segunda recompensa tiene que ver en la alta confianza que ganan en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, reciben como retribución el ser dignos que el Señor y la iglesia local confíe en ellos para la tarea que se les encomienda. Eso es una gran bendición, una gran retribución, una gran recompensa. O sea, pensemos en esto a modo de ilustración. En lo secular, al margen obviamente, y esto es innegable, de un buen salario, no hay mayor retribución para el que trabaja, por ejemplo, bajo relación de dependencia, que sus jefes o sus compañeros le brinden su extrema confianza en palabras y acciones. O sea, que alguien, por ejemplo, el que responde por tu servicio, te demuestre honestamente que sos para él alguien de confianza o que en vos puede estar tranquilo, incluso en algunos casos delegándote responsabilidades que no le da a otros, porque ve tu compromiso y tu excelencia en lo que haces, es algo que realmente reconforta el corazón y anima mucho más a seguir trabajando. Es así. Uno se siente animado.
Bueno, ¿cuánto mayor recompensa será así en lo que respecta a los asuntos de la obra de Cristo? Que sea Cristo mismo y que sean los hermanos los que reconozcan y tengan esa confianza por saber que uno va a ser comprometido en lo que hace. Un comentarista bíblico remarca lo siguiente. Fíjense, dice, el servicio exitoso engendra confianza y seguridad entre el pueblo a quien se sirve. Incluso los que sirven a Dios bien y ven su poder y gracia obrando en su vida, tendrán fuerza y denuedo para aspirar a servicios aún mayores. Pienso que es muy interesante lo que se plantea al final de esta sección. ¿Por qué? Porque es muy probable que haya muchos hermanos que al considerar todos los requisitos, medio que se asustan un poco y consideren que lo mejor sea no involucrarse en el llamado al ministerio diaconal. Dicen, mejor paso, no. Algunos por ahí piensen que es cargarse con un peso que le va a traer muchos problemas y dolores de cabeza. Bueno, mira, por un lado, quiero decirte que si realmente no notas que estás cumpliendo de forma adecuada con los requisitos, lo sabio entonces es que no te apresures a querer tomar parte de esta función, incluso cuando tus motivaciones sean buenas, y puedas primero prepararte bien. Es sabio esperar y ordenar bien tu vida para guardarte del dolor que puedas causarte a vos mismo y a la iglesia. Ahora, habiendo aclarado esto, por otra parte quiero decirte que si ves que en tu vida los requisitos se cumplen y te empieza a surgir un anhelo sincero y amoroso por servir a los demás, bueno, si así es en tu vida, no tengas temor si la iglesia te considera para este rol. Ahí es cuando más entiendo que esta sección final cobra muchísimo valor. ¿Por qué, hermanos? Porque ser diácono o diaconisa no solo es una gran responsabilidad, sino también es un gran honor. Dios en su misericordia te está dando el privilegio de poder servir a los santos, ofreciéndote también recompensa preciosa por hacerlo fielmente y sobre todo dándote la posibilidad de ser un modelo al que ellos puedan imitar para ser más como Cristo. La pregunta es, ¿qué mayor logro se puede anhelar que ser de influencia para que tus hermanos sean cada día más parecidos a Él por medio de tu ejemplo? Bueno, antes de concluir quiero también hacer un llamado a la reflexión a aquellos que todavía están sin Cristo. Quizás estuviste escuchando todos estos conceptos, ¿no? Y tal vez te suene raro estar dispuesto a someterte a otros, servirles con humildad, procurar ser un ejemplo de amor y santidad para los demás. ¿Te parece que es un sinsentido total? ¿Por qué si vos vas a querer, o por qué voy a querer hacer semejante esfuerzo por otro? Bueno, es normal que sientas eso, porque solo un cristiano que ha nacido de nuevo ha entendido, como muchas veces hemos escuchado, que la vida que vale la pena vivir es la que se vive en servicio a los demás, centrados en Dios. Para vos esa clase de vida puede ser un desperdicio, pero déjame decirte que no lo es. Porque cada cristiano sabe que le espera una corona de gloria cuando Cristo regrese y que entonces en la vida eterna todo esfuerzo habrá valido la pena. Por eso, querido oyente, te pido que pienses en eso. ¿Qué será de tu vida en la eternidad? ¿Habrá valido en la eternidad la pena haber seguido tus propios caminos lejos de Dios? Bueno, hoy quiero asegurarte que no, que seguir en la senda en la que estás, lejos de Dios, te está llevando a la ruina, a la condenación de tu alma. Que si hoy mismo el Señor te llama a su presencia a rendir cuentas, tu destino va a ser tristemente el infierno, el lugar de castigo eterno que le esperan a todos los que han rechazado el Evangelio. Por eso el llamado que el Evangelio hace para tu alma es esencial y muy urgente para tu vida. Tenés que pensar, como viste más temprano hoy, que Cristo es el único Salvador y Señor, ya que solo su obra de salvación tiene poder para perdonar tus pecados y para transformar tu corazón.
Cristo es el único camino de salvación. El llamado es a que vengas a Él por medio de la fe y arrepentido por tus pecados. Con la confianza que puedo darte de que hoy tu vida puede cambiar para siempre. Hoy podés llegar a experimentar el cambio del que estuve hablando en este sermón, que lleva a personas pecadoras como nosotros, llenos de orgullo y egoísmo, ahora estar dispuestos a dar nuestras vidas por el Señor en el servicio a los demás. ¿Cómo es posible este cambio? Bueno, este cambio solo es posible por medio de que el Evangelio cambió nuestras vidas. Eso es lo que te estoy testificando hoy, que puede ser también en tu vida. La pregunta, querido oyente, que me queda para hacerte es, ¿qué vas a hacer hoy? Te animo a que vengas a Cristo. No esperes más.